Derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son dos categorías de derecho que a veces suelen estudiarse de forma conjunta. En general, son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder, gobiernos o el de cualquier otro agente político, público o privado, y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Los derechos políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La teoría de las tres generaciones de derechos humanos considera a este grupo de derechos como los derechos de primera generación, y la teoría de los derechos negativos y positivos los designa como derechos negativos. No obstante, en cuanto a los derechos sociales o positivos, se justifican en la reparación de deficiencias que obstaculizan gravemente el ejercicio de la plena condición de ciudadano. Son también civiles al tener su correspondiente definición precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los poderes públicos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su capítulo 2 de Derechos Civiles y Políticos los siguientes derechos y libertades: reconocimiento de la persona jurídica, derecho a la vida, la integridad y libertad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, derecho de indemnización, protección de la honra y la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluye el derecho de libre determinación de todos los pueblos, los llamados derechos colectivos, por oposición a los derechos individuales. Están entre los derechos de tercera generación, según la teoría de las tres generaciones de derecho. El derecho político. La denominación típicamente española derecho político, generalizada desde mediados del siglo XIX, expresa una vinculación esencialmente jurídica, confirmada por la evolución histórica de la disciplina, que se configuró como la rama fundamental del derecho público, centrada en las normas que integran la Constitución política y heredero del Ius Publicum Universale, configurado en el siglo XVII, y el Droit Public General, de que nos habla Montesquieu. Con este propósito esencialmente jurídico se crearon en Italia a fines del siglo XVII las primeras cátedras de Derecho Constitucional, a las que siguió en orden cronológico la fundada en Madrid en 1814, para explicar la Constitución de 1812 en los Reales Estudios de San Isidro, que tuvo solo unos meses de vida, a consecuencia de la relación absolutista que suspendió los estudios constitucionales hasta su reanudación en 1820. En Francia, la primera cátedra se creó en 1834 en el seno de la Facultad de Derecho de París. Si bien la Asamblea Nacional había decretado ya en 1791 la obligación de enseñar la Constitución francesa a los estudiantes de Derecho. En la primera etapa de su vida, el derecho político se estructuró como una disciplina jurídico-normativa, indiferente de ordinario a los datos histórico-sociológicos, e inmensa en la ideología del racismo demoliberal. Los autores que se preocupaban solo de los problemas formales y abstractos, y el derecho constitucional consideraba que toda norma, desde el momento que ha sido publicada, regularmente adquiere todo su valor y se cuida poco de los problemas, que sin tener fuerza jurídica pueden desviar el sistema político,
ofrece una visión estática del mecanismo gubernamental, muestra todos sus engranajes sin procurar distinguir entre los que verdaderamente son motores y los que apenas sirven más que a la estética del sistema y que muestra por completo privados de eficacia. Es tan cierto que el derecho político es y seguirá siendo, ante todo el derecho, un derecho de realidad, que modelado por las fuerzas políticas se adapta a la infraestructura sociológica que lo soporta y a las orientaciones ideológicas que lo informan. Es un derecho que, rebasando el orden normativo de las formas jurídicas, aspira a comprender la estructura institucional del régimen político. Como dato para delimitar el derecho político, hay que partir de una concepción realista del derecho, entendido como orden de relaciones sociales y más concretamente como el orden que se refiere al complejo de intereses morales y materiales que se cruzan entre aquellas relaciones. El orden jurídico, así entendido, es un orden real que refleja necesariamente las peculiaridades y las exigencias de la realidad social que lo soporta. El jurista necesita de los datos que le proporciona la sociología y al darse cuenta de ello, abandona el racionalismo normativista y lleva a cabo una verdadera revolución metodológica en la ciencia del derecho, cuyas consecuencias más avanzadas se encuentran en las tendencias realistas americanas y escandinava que reducen el derecho a las normas coactivas dadas por el juez, rechazando toda posible aproximación al derecho desde una perspectiva interna al mismo. El orden jurídico se basa únicamente en las reglas que tienen validez efectiva, prescindiendo de todo orden. Esta interpretación de la ciencia del derecho incurre en una visión parcial, por valioso que sea el acercamiento al orden jurídico desde fuera de él. Si presciende de toda perspectiva que preceda de su interior, se corre el riesgo, denunciando por Friedrich, que comprender el derecho, todas las ciencias sociales, con la posible excepción del propio derecho, pues sin desconocer que la observación del comportamiento humano aporta datos a gran utilidad para la ciencia del derecho, el orden jurídico constituye en sí una fuerza que actúa con gran eficiencia sobre la realidad social. Las normas jurídicas representan el elemento renovador y progresivo de la vida social. Esta división del derecho como un orden de relaciones sociales referido a intereses nos conduce a rechazar todas aquellas tendencias que establecen una separación entre el orden jurídico y el orden histórico-social, prescindiendo de las interdependencias que existe entre social y derecho. No debemos admitir ni el derecho puro de Hegel, ni el positivismo voluntarista de Agustín, ni el neocantinismo de Stadler, ni en fin las concepciones que vinculan el orden jurídico de una organización social concreta, o sea, marxismo. En el concepto de derecho se integran elementos imperativos y elementos ideológicos, como lo son normas coercitivas y convicciones sociales. Por un lado, no es concebible ninguna norma jurídica ajena por completo al poder político, independiente al grado de efectividad que varía según la clase de normas. Unas veces se habla de coacción o uso a la fuerza física para imponer el derecho, otras coercibilidad y posibilidad de ejercer la coacción, otras de inexorabilidad o relación eficaz e insuperable del derecho espontáneamente o por la fuerza, otras de la amenaza de una sanción y otras finalmente de la garantía de su eficacia. Pero con ello no se hace más que denunciar la necesidad de que el poder político constituya uno de los medios imprescindibles para el derecho. La expresión del derecho político denuncia ya la relación entre los dos términos que la forman, acerca del cual es preciso adoptar una posición bien definida, destacando ante todo la interdependencia
que de hecho se da entre las ciencias jurídicas y la política. No se basa ni en la subordinación del derecho a la política, considerándolo como un mero producto del poder de las fuerzas sociales, ni el condicionamiento de la política por el derecho, como pretendieron, por ejemplo, los partidarios de la soberanía de este o de la primacía absoluta de la regla jurídica de la solidaridad social. El elemento central del derecho es el orden de las relaciones sociales. El concepto básico, aunque no exclusivo, de la ciencia política es el poder. Y la relación entre una y otra disciplina no deriva ni de la absorción de uno de estos elementos por el otro, ni de su confusión, sino del contacto que guardan entre sí. Solo manteniendo la autonomía científica del derecho y de la política, es posible abordar el problema de sus relaciones y reconocer la deuda recíproca que existe entre los juristas y los políticos. Pues, si originalmente fueron los primeros quienes efectuaron las grandes aportaciones a esta ciencia política, el proceso actual de esta repercute muy notoriamente en el desarrollo del derecho. Es así pues que el derecho al orden de las relaciones, mientras que la política se centra en él las decisiones, el primero se somete al criterio de las reglas rígidas y generales, la segunda, las condiciones empíricas de oportunidad y conveniencia, y por lo tanto lo jurídico se pone en contacto con la realidad social. El derecho político estudia enciclopédicamente la realidad política, more jurídico, centrando su objeto en el ordenamiento de la sociedad política. Concebido como una supraestructura de la realidad histórico-social, si se admite, aunque sea solo efectos didácticos, la distinción entre derecho público y derecho privado, cuyo alcance siempre es relativo, el derecho político es el derecho público fundamental, referido a las instituciones básicas de la sociedad política y a las relaciones de poder creadoras del propio derecho. Como derecho, el derecho político es, ante todo, un orden de relaciones sociales, como disciplina política. Las relaciones que ordena son relaciones de poder referidas a los intereses de la sociedad política. La peculiar situación del derecho político en el ámbito de la enciclopedia jurídica le confiere ciertas características que justifican su desbordamiento del campo normativo y su penetración en los dominios más amplios de la realidad política. Esta realidad, objeto de la ciencia política, ofrece 4 dimensiones fundamentales: jurídica, sociológica, de poder e ideológica. El derecho político, aunque centrado en la primera de estas facetas, no puede dejar de considerar las otras 3, so pena de incurrir en una visión estrábica de la sociedad política o de deformaciones tales como la del formalismo generalizado durante la primera posguerra, que motivó la proliferación de textos constitucionales racionalmente estructurados, cuya inadaptación debe de relacionarse con las revoluciones autoritarias que en Europa se produjeron en cadena. El sector estrictamente jurídico del contenido tradicional del derecho político se identifica con el derecho constitucional de la sociedad política, disciplina que en Europa acaparó durante mucho tiempo el monopolio del estudio del ordenamiento fundamental del Estado. Desde una perspectiva positivista y formal, hoy, en cambio, se ha generalizado la tendencia a ofrecer una visión realista de aquella sociedad, gracias a un doble proceso, en el que tipifica el derecho constitucional como un orden institucional concreto y no como una estructura abstracta, y que amplía el contenido del derecho político con cierta problemática metajurídica, que es complemento necesario del ordenamiento fundamental. Si tenemos en cuenta que el derecho político es una disciplina esencialmente jurídica, sin negar las zonas de contacto y superposición que mantienen con las demás ramas del conocimiento sociopolítico, el problema metodológico debe enfocarse desde este punto de partida. La ciencia política tiene una base unitaria determinada por la delimitación precisa de su objeto, pero cuando el estudio de este se enfoca desde el ángulo jurídico, las técnicas de conocimiento han de ser propias del derecho, debidamente completadas con las ciencias sociales en general.
Sería un error considerar que la revolución metodológica operada en el campo de los estudios políticos en los últimos 40 años no afecta al derecho político, pero sería aún más desorbitado prescindir, en el estudio de una disciplina de base jurídica, del método dogmático basado en la interpretación sistemáticamente ordenada del ordenamiento jurídico o de una de sus ramas. Es cierto que, aparte de esta interpretación, el jurista y muy particularmente el iupublicista debe presentar especialmente atención a la deducción histórica, a la observación y explicación sociológica, a la crítica política y a la apreciación filosófica. Pero como jurista debe reconocer siempre la primacía al pensar dogmático, que opera sobre una opinión autorizada sin salirse de ella, frente al pensar investigador no sujeto a ningún vínculo u opinión previa que predomina en el estudio global de la ciencia política y de la sociología. No se nos escapa, sin embargo, que el derecho político es el menos dogmático de las ramas jurídicas, ya que sin un conocimiento previo de la situación social y de los intereses e ideología que operan en la realidad, sería imposible llegar a comprender el orden jurídico positivo y descubrir su contenido normativo. Y aunque la interpretación constituye el núcleo de la metodología del derecho, es preciso reconocer que debe ir prescindida de un gran despliegue de conocimientos que no son fruto de los métodos de observación propios de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular, dirigidos a ofrecer una visión empírica de las realidades. Derechos políticos. Dentro del título 11 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establecen los derechos individuales, sociales, cívicos y políticos. Con respecto a estos últimos, y en consonancia con los artículos antes mencionados, se establece: artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos los siguientes. Inciso A. Inscribirse en el registro de los ciudadanos. Inciso B. Elegir y ser electo. Inciso C. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Inciso D. Optar a cargos públicos. Inciso E. Participar en actividades políticas. Y inciso F. Defender el principio de alternabilidad y no relacionarse en el ejercicio de la presidencia de la República de Guatemala. Artículo 137. Derechos de petención en materia política. El derecho de petención en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petención en esta materia deberá de ser resuelta y notificada en término. Respecto, los derechos políticos establecen para los estados la obligatoriedad de establecer disposiciones jurídicas que garanticen su goce efectivo, sin distinción alguna entre los ciudadanos. Parte de estas obligaciones implica que las instituciones de la materia pongan al alcance de los ciudadanos los medios necesarios para superar las limitaciones que puedan dificultar su ejercicio. Por su pertenencia a ciertos grupos, especialmente a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de tal forma que, independientemente de las condiciones de analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza, los obstáculos de circulación o la carencia de accesos a medios de comunicación. El ejercicio efectivo de estos se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión principalmente, ya que para ejercerlos es indispensable que se permita a los ciudadanos expresarse libremente. Respecto a las cuestiones públicas y políticas de la sociedad a las que pertenecen.
y a que se les permita reunirse o asociarse de la forma que más les convenga, para participar en los asuntos públicos siempre y cuando lo hagan de forma lícita. Limitaciones legítimas a los derechos políticos. El ejercicio de los derechos políticos no puede negarse ni restringirse, salvo por los motivos señalados por las leyes, los cuales deben ser razonables y objetivos, evitando cualquier acto discriminatorio. Por ejemplo, no puede negarse a una persona a participar en una elección popular por condición de raza o color, pero sí por no cumplir el requisito de ser ciudadano. Los motivos expresamente señalados para restringir los derechos de los ciudadanos incluyen los siguientes casos: estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, por estar prófugo de la justicia, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sanción. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? En estrecha relación con el punto anterior, surge el concepto de la ciudadanía en nuestro país. La calidad de ciudadanos, la que adquieren todos los guatemaltecos, ya sean hombres o mujeres, que reúnen dos requisitos fundamentales señalados en su artículo 34. Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. La importancia de esta deriva en el hecho de que es una condición a partir de la cual se adquieren obligaciones y se accede a derechos, como el caso particular de los derechos políticos. A continuación les hablaré sobre los derechos políticos en el texto constitucional. La Constitución de 1965 consigna los derechos políticos que corresponden al ciudadano, tales como la participación en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos, el ejercicio del sufragio, el régimen electoral, la organización y funcionamiento de los partidos políticos, aspectos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es parte el Estado guatemalteco. Los alcances de los derechos políticos no se limitan al derecho de votar y ser votado para los cargos de elección popular, sino que incluyen otras posibilidades, como por ejemplo las siguientes. Número 1. Tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Número 2. Ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. Número 3. Derecho a votar. Número 4. Derecho a ser votado en cargos de elección popular. Número 5. A asociarse libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Número 6. A participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Número 7. Derecho a expresarse libremente sobre temas públicos y políticos. Número 8. A elegir libremente los candidatos de su elección. Número 9. Derecho a recibir información sobre los procesos electorales, candidatos o funcionarios elegidos. Número 10. Derecho a formar parte de procesos electorales. Situaciones que pueden vulnerar tus derechos políticos. Negarte la posibilidad de votar aun cuando cumples con los requisitos que exigen las leyes. Negarte la oportunidad de acceder a un cargo de elección popular por no estar afiliado a un partido político. Negar el acceso a una candidatura independiente por motivos ajenos a los requisitos establecidos en la ley. Negar la oportunidad de ocupar un cargo público por cuestiones de ideología, sexo, color de piel, etc. Obstaculizar la tramitación de tu credencial para votar por condición de discapacidad, por ser indígena o edad,
excepto cuando no se cumpla el requisito de tener 18 años. Marco jurídico de los derechos políticos. Principales instrumentos internacionales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana de Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.